Hola chicos, vamos a continuar viendo las reglas de derivación. Vamos a trabajar con estas tres el día de hoy. Vamos a iniciar con la primera, donde es una función elevado a una potencia. Podemos entender la función también como conjunto de datos si queremos verlo de una manera más sencilla. Entonces vamos a partir con unos ejemplos. Es importante que para estas reglas donde ya intervienen funciones o más elementos tengamos un orden. Es decir, por ejemplo, si tengo la función 5x cuadrada menos 2x elevada a la sexta, en este caso se puede elevar este binomio a la sexta, pero saldría un resultado muy extenso. Entonces, si se fijan, tenemos una función o un conjunto de datos con una potencia, que es lo mismo la u a la n. Es importante identificar que todo lo que está entre paréntesis es u. En este caso es 5x cuadrada menos 2x. Y la n viene siendo el 6. Ahora, vamos analizando en la regla qué necesitamos. Necesitamos la n, ya la tenemos. La u, que también tenemos. n-1. Lo que nos falta es de u. Nos falta un tercer componente. Entonces, no podemos sustituir estos elementos en la regla si nos falta 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que encontrar du. En este caso, du es la derivada de u. Tenemos que derivar u. Y en este caso, la derivada pues es muy sencilla. El 2 se baja, 2 por 5, 10. A la x se le resta 1, 2 menos 1, 1. No se pone. Y luego menos 2x, la derivada de una constante y una x se queda la pura constante. Entonces, ahora sí, ya tenemos los tres elementos que necesitamos sustituir en la regla. Procedemos a sustituir. La regla dice que va a ser n, que en este caso es 6, por u, que viene siendo 5x cuadrada menos 2x, y todo eso se multiplica por du. Abro paréntesis. Aquí me faltó algo también. N menos 1. Aquí sería 6 menos 1. Ya sustituí. Procedemos. El 6 está multiplicando a esto que está entre paréntesis, pero esto está comprometido con una potencia. Entonces no lo tocamos, lo dejamos por el momento igual. 5x cuadrada menos 2x. 6 menos 1, 5. 10x menos 2. Esta parte no nos conviene elevarlo a la quinta porque le quitaremos lo práctico. En ese caso iremos elevados a la sexta. Entonces, generalmente cuando este término o estos términos estén elevados a una potencia muy grande, vamos a dejarlo así. Lo que sí podemos operar es este 6 que está solo y este 10x menos 2. Como el 10x menos 2 está a la 1, no tiene un compromiso con alguna otra potencia, entonces se puede realizar la operación directa. Entonces va a ser 6 por 10x sería 60x, y 6 por menos 2, menos 12. Este es el resultado de este término por este binomio. Este queda igual. Repito, está comprometido una potencia muy grande, no nos conviene desarrollarlo, lo podemos dejar así como está. Y este sería el resultado. ¿Sí? Entonces, esta es la derivada de este binomio a la sexta. Veremos ahora la regla para la multiplicación. Analizaremos este ejemplo donde tenemos dos términos, 5x cuarta y 8x cúbica. Al ser una multiplicación, podemos identificar al primer término como u y al segundo como v. Entonces, como les recomendaba, es importante tener una estructura y organizar bien las operaciones. Partimos de lo que es u, que viene siendo 5x cuarta. Tenemos v, que es 8x cúbica. De nuevo, si nos vamos a la regla, no solamente necesitamos v y u, necesitamos la derivada de u y la derivada de v. Es importante, antes de sustituir en la regla, contar con todos los elementos como si fuera un rompecabezas, contar con todas las piezas. Entonces nos falta tanto du
como db. Procedemos a obtenerlo, sencillo, 4 por 5, 20, bajamos el 4, está 4 por 5, 20, y se le resta 1 a la potencia, 4 menos 1, 3. Acá procede igual, el 3 se baja, 3 por 8, 24, y se le resta 1 a la potencia. Como podemos ver, ya contamos con las 4 piezas para sustituir en la regla, de tal manera que según la regla derivada sería b por du, tomo b, que es 8x cúbica, por du, que es 20x cúbica, más u por db, viene siendo 5x cuarta, por la derivada de b, que es 24x cuadrada. Procedemos a realizar las operaciones. Recuerden, se multiplican los valores numéricos primero y después las potencias. Entonces, 8 por 20 son 160. Y al multiplicarse las potencias, sus exponentes se suman. Entonces, 3 más 3 sería 6. Más 5 por 24 son 120. Y x cuarta y x cuadrada, sus potencias se suman y queda x sexta. Como podemos ver, son términos semejantes, es decir, tienen la misma variable a la misma potencia, ambos tienen una x y a la sexta. Entonces podemos acumularlas. 160 más 120 tendríamos 280 x sexta. Ahora, ¿cómo podemos validar si ese resultado es correcto? Hay otra forma de hacerlo. Si en lugar de resolverlo con la multiplicación, yo hubiera primero multiplicado esto de forma directa, antes de derivar, hubiera obtenido 5 por 8, 40, y las potencias a multiplicarse se suman, 4 más 3, 7. Atención, esto es lo mismo que esto. Esto no está derivado, solamente resolví una multiplicación en la función. Entonces, si yo en lugar de derivar esta multiplicación hubiera derivado el 40x séptima, que al final de cuentas es lo mismo, me hubiera quedado que la función es 40x séptima, lo pude haber derivado de una forma más directa. 7 por 40 son 280 y se le resta 1 a la potencia. Y podemos ver que el resultado es el mismo. Entonces, en situaciones es necesario evaluar si nos conviene más aplicar la fórmula de la multiplicación o resolver la multiplicación y derivar el resultado. Generalmente vamos a estar trabajando con esta regla, pero en ocasiones es importante considerar esa posibilidad. Para derivar una división, la fórmula es un poquito más compleja, ya que incluye dividir entre b cuadrada. Si analizamos este ejemplo, podemos ver que tenemos dos funciones o dos conjuntos de datos. En la parte superior, todo lo que está en la parte superior siempre se va a llamar u, y en la parte inferior lo llamaremos v. De nuevo, volvemos al mismo procedimiento, identificamos los elementos que tenemos. Tenemos u y tenemos v, es lo único que conocemos. U lo identificamos como 7x cuadrada menos 5x, mientras que v es 11x cúbica más 6x cuadrada. Si quisiéramos sustituir en la fórmula, no íbamos a poder. ¿Por qué? Porque nos faltan varios componentes, nos falta du y db. Entonces, procedemos a obtenerlos. Derivada de u, 2 por 7, 14. Se le resta 1 a la potencia, quedaría x a la 1. Menos 5x, derivada de 5x es 5. Por otra parte tenemos db, que es 3 por 11, 33. A la x cúbica le quitamos 1 a la potencia, queda x cuadrada. Y 2 por 6, 12x. Al cuadrado le quitamos 1 y nos queda solamente x. Ahora sí podemos ver, ya tenemos los 4 componentes o elementos que hay que sustituir en la regla. Al sustituir en la regla,
tenemos que tener cuidado con el orden. Es b por du, en este caso es b, que viene siendo 11x cúbica más 6x cuadrada, por du, que es 14x menos 5. Al resultado de esta operación se le va a restar u por db, tal como se indica aquí. U viene siendo 7x cuadrada menos 5x, y se va a multiplicar por la derivada de b, que es 33x cuadrada más 12x. Todo esto se va a dividir entre v al cuadrado. Por el momento no lo voy a poner, lo voy a poner hasta el final. ¿Por qué? Porque me interesa primero resolver la parte de arriba, es mucho más práctico y no necesito estar ocupando tanto espacio en cada operación. Entonces lo vamos a dejar para el final. Procedemos a las operaciones. Bien, aquí para optimizar el tiempo procedí a resolver las operaciones. En resumen, se multiplicó este binomio por este binomio, obteniendo este resultado. Se agrupó todo en paréntesis para identificar que es el resultado de la primera operación. Por otra parte, se multiplicaron estos dos también, este por estos dos, este por estos dos, y todo el resultado se agrupa. Atención, el signo afecta a todo el resultado, por eso lo puse entre paréntesis. En la siguiente parte, esto pasa igual. ¿Qué sucede? Que el menos afecta a todo lo que está aquí, cambiando sus signos. El 231 se hace negativo, el 84 negativo, 165 positivo y el 60 positivo. Como podemos ver, hay términos semejantes, es decir, que tienen la misma letra a la misma potencia. El 154, el 231, podemos juntarlos y me queda menos 77. Al cubo contamos con 4 elementos. Sin embargo, tu recomendación, tengo un 84x cúbica positivo y un 84x cúbica negativo, pues se anulan, se hace 0. Procedo a sumar los que tienen x cúbica, que son el menos 55 y el 165, me queda 110x cúbica, y por último 60x cuadrada menos 30x cuadrada, me queda 30x cuadrada. Atención, todo esto es el resultado de la parte superior, ¿sí? Que viene siendo b por du menos u por db, que es esta parte. Habíamos pausado la parte inferior del denominador para no estar precisamente en cada operación, estar escribiendo la parte de abajo. Ahora sí, ya puedo integrar la parte de abajo, ya puedo agregarla, que es v al cuadrado. Tomo v, que es 11x cúbica más 6x cuadrada, eso se eleva al cuadrado, todo lo que sube al cuadrado, entonces quedaría algo así. Ya por finalizar, la última operación pendiente es, según la regla, v al cuadrado. Tenemos v al cuadrado. Y nomás nos queda resolver el binomio, que es el cuadrado del primero, es el cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, y por último el cuadrado del segundo. Hasta este punto ya no nos conviene continuar con las operaciones, dado que se vuelve una división muy compleja. Sin embargo, logramos el objetivo, que es encontrar la derivada de esta función. Entonces, esta es la derivada de esta función.